Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Vamos a desarrollar un poquito la clase número 3 de Derecho Farmacéutico. Ya les mandé un mensaje recién por la plataforma a todos con los pasos a seguir, cómo seguimos con la próxima clase, una clase de consulta, cuándo van a ser los exámenes parciales. Así que léanlos y después me responden porque les pido ahí un celu para armar un grupo de WhatsApp y estar más conectados y poder hacer reuniones por Zoom y demás. Ahí se las propongo en el mensaje que le envié por la plataforma. Para no perder tiempo con esto, vamos a ver una clase de derecho que es un poquito más cortita. Vamos a hablar de un tema que quizás no conozcan, que es la Farmacopea Nacional Argentina. Creo que en alguna parte de las primeras clases la he nombrado. ¿Qué es la farmacopea? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo está escrita? ¿Qué es lo que abarca? Bien. La Farmacopea Nacional Argentina es la Biblia, el libro sagrado. Eh, es un compendio donde están todas las monografías de todos los productos médicos, todos los principios activos, todos los recipientes, todos los materiales biomédicos. Bueno, una descripción, métodos de ensayo, qué condiciones deben cumplir, qué condiciones de almacenamiento, de fabricación, de ensayos para ver su conservación. Bueno, está monografiado y es como si fuera una enciclopedia, todos los productos habidos y por haber. Por supuesto que esto se va actualizando, como ven acá, yo se las presento la última, la que está en uso ahora, es la Farmacopea Nacional Argentina en la séptima edición. Es un libro que no, por supuesto, no tenemos en las farmacias, si bien habíamos visto que un artículo de la ley del ejercicio de la actividad farmacéutica decía que en la farmacia debe existir un ejemplar de la farmacopea, digamos, uno lo tiene presente siempre en algún archivo PDF, digamos, no es que te exige la autoridad sanitaria que lo tengas el libro en la farmacia, pero sí es un motivo de consulta y nos ayuda a saber qué calidad y qué condiciones deben cumplir determinados productos. El objetivo es promover la salud pública. Eso es un libro donde se especifican y se ponen, se optimizan las características de todos los productos y es para que, digamos, cada producto que uno va a consumir tiene que cumplir con las especificaciones que establece la farmacopea. Eso quiere decir que ese producto es apto para el consumo humano, bueno, que no está adulterado y demás, y cumple con todos los requisitos que establece la farmacopea. Define la calidad física, química o biológica de las sustancias medicinales o excipientes. Es un código donde se describen las drogas, medicamentos y productos médicos para el ejercicio de la medicina y la farmacia. Sobre todo lo que es el origen, la preparación, la identificación, es decir, cómo se hacen los métodos de ensayo, de análisis para saber que ese producto está ahí, qué grado de pureza tiene, en qué cantidad está, esto se llama la valoración, y otras condiciones que aseguren la uniformidad y la calidad de las propiedades de los mismos. Vamos a ver, digamos, todas las materias primas cumplen, las materias primas que se utilizan en la industria farmacéutica para elaborar los medicamentos o las especialidades medicinales cumplen con las condiciones de la farmacopea. Siempre dicen la materia prima tiene que cumplir con las condiciones exigidas por la farmacopea. Y hay algunos productos que se venden en farmacias que uno dice son de calidad de farmacopea. Productos que se venden a granel o productos hospitalarios que de hecho ustedes han usado más de una vez en su vida y van a vender cuando trabajen en la farmacia, como ser el agua oxigenada, el alcohol, el bicarbonato de sodio, digamos, productos puros que uno vende en la farmacia, agua de Dalibur, agua fisiológica, bueno, una serie de productos que uno vende en la farmacia, que son productos monodrogas que uno vende y que cumplen con estas especificaciones, los laboratorios lo aclaran, después vamos a ver un par de ejemplos. Es de uso obligatorio, acá está un dibujito que les puse, para todas las farmacias, droguerías o empresas elaboradoras, es decir, todo lo que se produzca, se venda, se fraccione, se importe, lo que sea, tiene que cumplir con las normas de la farmacopea. Si uno importa un producto que acá no existe y hay convenios con farmacopeas de otros países y tenemos que cumplir lo que dice ese estatuto, digamos, esa farmacopea. Bueno, también productos médicos que por sus características deban responder a las especificaciones de la farmacopea argentina. Esto es cuando es un producto, por ejemplo, importado. Bien, hablábamos que estábamos en la séptima edición. Más o menos, por eso la clase está un poquito más cortita porque no quiero andar mucho en detalles. Sí, cómo se organiza, qué tiene, cómo vamos a ver. Sí, voy a poner muchos ejemplos de palabras o definiciones que uno nombra habitualmente en el trabajo diario y que son definiciones que establece la farmacopea, que digamos, que es el que dice determinadas palabras que usamos en la práctica, tiene un origen acá y una especificación acá. Ahora vamos a ver ejemplos de esto que estoy diciendo.
La farmacopea tiene una comisión permanente formada por médicos, farmacéuticos y demás. De acuerdo a lo que establece la disposición, hay una ley que hizo que se cree la farmacopea, con subcomisiones técnicas que presentan apoyo técnico o científico a la comisión permanente, que son profesionales del área de la salud, especialistas en temas específicos de cada uno. Uno es un Instituto Nacional de Medicamentos, que es el INAME, ese que funciona dentro de la ANMAT, uno de los miembros de la subcomisión técnica y de la comisión permanente. Cada una de sus comisiones está a cargo de un coordinador cuyos conocimientos científicos técnicos y su trayectoria lo habiliten para llevar a cabo el desarrollo del proyecto de la farmacopea argentina de que se trate. En este momento está elaborando la 8ª edición. Los profesionales más reconocidos en cada área forman parte de la comisión de la farmacopea. Es decir, es un libro que todo lo que desarrolla a lo largo de cada monografía y de todas las actualizaciones que van haciendo tiene un sostén y un soporte técnico, científico, profesional, que es de primera calidad y es de lo mejor que hay en cuanto a los componentes de esa comisión permanente o las subcomisiones. Digamos, las personas más capacitadas de cada área apoyan o participan de esta formulación de la farmacopea. La primera edición tiene más de 100 años, es de 1898, después hubo una segunda edición más o menos cada 20 años hacía, ¿no? 21 en el 43, después ya cada 10 años en el 56, en el 66, en el 78 y después pasamos a la 7ª, que es la última, la que está en uso ahora, que es la del 2004. La última del 2004, después han habido un montón de ya ahora, las actualizaciones son mucho más rutinarias, digamos, y van mandando actualizaciones o pequeñas monografías que agregan tomos a la farmacopea ya existente del 2004. No es una farmacopea nueva, sino que van incorporando nuevos términos, nuevos productos que se descubren. Bueno, se va como actualizando mucho más permanente ahora, por eso es más vieja, digamos, han pasado casi 20 años, pero esto es porque las actualizaciones pueden ser más frecuentes ahora con la tecnología, la comunicación es mucho más amplia ahora y no ha habido tantos cambios en cuanto al ejercicio o los medicamentos que se fueron descubriendo, sí nuevas actualizaciones, pero por eso no es tan rogorroso hacerlo, digamos. El cambio sustancial se hizo entre la 6ª y la 7ª edición, básicamente porque hasta la 6ª edición la farmacopea era orientada a la farmacia oficinal, a la farmacia nuestra, digamos, incluyendo las especificaciones de las recetas oficinales y oficiales que normalmente se elaboraban y se controlaban en las mismas farmacias oficinales u hospitalarias. Antes, hace 40 años, era mucho más habitual que la farmacia elaborara medicamentos de forma magistral. Es decir, venía la receta del médico describiendo cada componente, cada medicamento que tenía que tener cada principio activo que tenía que tener ese medicamento, y se elaboraba en la farmacia en base al principio activo, la cantidad de excipientes y demás. Entonces se usaba mucho más y la farmacopea era un libro de consulta permanente en la farmacia oficinal o en los hospitales. Yo, la verdad, esto de farmacias oficinales y preparados magistrales, ojalá tenga la suerte alguna vez de trabajar en una farmacia que lo hace. Son pocas farmacias, acá en el Valle está la farmacia Avenida en Neuquén, farmacia Romero de Roca, bueno, hay farmacias donde yo trabajaba en Bahía Blanca elaboraban, en algunos hospitales se elaboran, pero bueno, ya como hay la parte comercial le ha ganado la parte oficinal del preparado magistral, digamos. ¿Qué pasó? Como la industria farmacéutica, esto que le decía, el avance de la industria farmacéutica en el mundo y en nuestro país, es necesario implementar un sistema de control de calidad y producción para regular la actividad industrial. Ya el gran cambio entre la 6ª y la 7ª edición es incorporar la industria. Digamos, la industria también tiene que, con cada materia prima, con cada excipiente, cada paso de la elaboración, cada método de identificación del principio activo, ensayo de pureza, ensayo de calidad, de estabilidad y demás, tienen que cumplir lo que dice la farmacopea. La 7ª edición incorpora la industria. Entonces es un elemento de consulta indispensable para la autoridad sanitaria, que va a controlar que se cumplan los procesos y lo que establece la farmacopea, la industria regulada, los profesionales de la salud, investigadores, docentes, todos están involucrados en asegurar la calidad como garante de la salud pública. Es decir, un medicamento que vende una farmacia, bueno, que tiene el respaldo cuando viene una inspección y dicen, no sé, retiramos un medicamento que está no cumple con determinadas condiciones, se ve contaminado. Bueno, ¿cuál es la referencia? La referencia es no tiene que estar contaminado o tiene que tener determinado índice de presencia microbiológica, lo que establece la farmacopea, digamos. Es como el parámetro por el cual miden las investigaciones y puede hacer las posibles inspecciones y reclamos y clausuras y demás. Es siempre basado en los conceptos que elabora la farmacopea.
es un rol social, la farmacopea cumple un rol social importante porque define la calidad del producto farmacéutico, contribuye al control de enfermedades y alivio del dolor, además de mantener la vida y brindar contención al enfermo. Justamente es esto, el principal soporte al sistema de salud es lo que establece la farmacopea como garante de la calidad de lo que se consume y lo que se elabora en el país. En nuestro país y en todos los países, digamos, todas las farmacopeas, todos los países tienen su farmacopea. La séptima edición fue pensada como un compendio, entonces no solo para la industria, sino para los investigadores de salud, estudiantes, autoridades sanitarias. Bueno, todos tenemos acceso al contenido de la farmacopea. Ha llevado su tiempo y reuniones de técnicos y científicos, es sumamente plural y define la farmacopea como federal, digamos, todo el país, científica e industrial, porque involucra ahora a la industria. Consta de 4 tomos. Después vamos a ver un poquito cada cosa, para no, lo hice como para no meternos mucho. De hecho, se las voy a subir la farmacopea para que la tengan y la guarden y en algún momento todas las noches se lean una monografía. No, para que la tengan como referencia, es interesante leer algunas cosas, hay un montón de cosas, es muy grande, pero algunas cosas son interesantes para saber de dónde viene, qué es lo que estamos vendiendo, qué es lo que estamos produciendo y demás. Bueno, eran 4 tomos. Primero son métodos generales de ensayos, de validación, de identificación de principios activos. Después todas las monografías de los ingredientes farmacéuticos activos. Cualquier ingrediente farmacéutico activo que se usa para elaborar medicamentos, de la A a la Z, está la monografía en la farmacopea. ¿Qué es la monografía? ¿Qué nombre tiene? ¿De dónde viene? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se purifica? ¿Cómo se le da estabilidad? ¿Cómo se da permanencia en el tiempo? ¿Qué posibilidades tiene de que se contamine o no? ¿Cuáles son la tolerancia de esos grados de posible contaminación? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Son infinitos los etcéteras. Monografías entonces de ingredientes farmacéuticos activos, monografías de excipientes, monografías de productos terminados, qué condiciones tienen que cumplir, y apartados de temas específicos como productos médicos, vacunas, etcétera. Ese sería un 4 tomo. El primer tomo se aprueba en el 12 de junio de 2003 por el decreto 202, bla, 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 y la séptima edición se completa con los 3 volúmenes restantes, es decir, empezó en el 2004, el 2003, digamos, el primer tomo, y se completó en el 2013 recién. Digamos, llevó casi 10 años la elaboración de todos los tomos y de todos los procesos, digamos, y esto se sigue actualizando. Por eso es que no, ahora estamos en la séptima edición, es que incluso está indistinto, esto es permanente, entonces la octava edición en cualquier momento puede, digamos, barrer, adosar todos los nuevos actualizaciones que han surgido y hacer un tomo nuevo y sería la octava edición, pero es solamente una edición de impresión, digamos, no porque esté desactualizada, no es que lo último que se hizo fue en el 2013. Eso es lo que les quería dejar en claro, digamos. Esto es lo que más o menos, como decía, cómo se actualizan. Cada 6 meses se incorporan fascículos, las actualizaciones en fascículos que surgen de la revisión periódica y constante de la Secretaría Técnica, de la subcomisión, de la comisión permanente, bueno, todos revén conceptos, se incorporan nuevos conceptos y se incorporan nuevos fascículos a las actualizaciones. Cada 4 actualizaciones se incorpora la farmacopea y ello constituye una nueva edición. Se prevé el cambio de edición cada 2 años, cosa que no pasó, todavía seguimos en la séptima. Algunos hablan de la octava, pero bueno, esto es terminología más. Siempre tiene vigencia la última edición aprobada, es decir, cuando un laboratorio productor, por ejemplo, elabora o fracciona agua oxigenada, no puede decir que es de calidad de la sexta edición. Tiene que aclarar que está basada en la séptima edición, que es la que está en vigencia, digamos. Es la oficial, digamos, la que está en uso. Los métodos analíticos descritos en versiones anteriores, si por ejemplo han tenido cambios, pierden validez. Se prevé un periodo de tiempo en el cual pueden convivir ambos métodos. Bueno, esto ya dije que han pasado casi 10 años de que se terminó, de que se concluyó con la última edición, la séptima, así que nada, es la que está en vigencia. ¿Qué pasa cuando se logró afianzar la relación con otras farmacopeas o instituciones? Es decir, convenios con, en el mundo globalizado, digamos, lo que no está, lo que no conseguimos acá, lo que importamos, bueno, nos basamos como referencia en las farmacopeas que tiene el país de origen. Incluso en países más chicos o con menos un sistema de salud, un sistema sanitario más débil que el nuestro, por ejemplo, y no tienen su farmacopea, toman como referencia las farmacopeas extranjeras y dicen, según la farmacopea argentina, la farmacopea argentina es reconocida en el mundo y es de referencia en otros países. Se está trabajando y consensuando con los estados parte del Mercosur la elaboración de una farmacopea regional, es decir, que abarque a todos los países del Mercosur y un conjunto de sustancias de referencia. Estamos en estrecha relación con las farmacopeas líderes, como la farmacopea de los Estados Unidos y la europea,
de la cual la ANMAT, la Administración Nacional Nuestra, es miembro observador de la Farmacopea Europea, lo cual da las claras que nuestros profesionales y nuestros científicos y nuestra comisión permanente es persona reconocida no solo acá, sino en el mundo. La farmacopea japonesa, la británica, bueno, y la internacional a través de nuestra presencia en la Organización Mundial de la Salud. Esto es un trabajo global, un trabajo donde las potencias, digamos Estados Unidos, la Unión Europea y demás, tienen su farmacopea de referencia, pero la nuestra es muy completa y es de referencia para otros países que quizás no tengan o como miembros observadores de las farmacopeas más grandes. No estamos tan mal, eso quiere decir. Nuestro sistema sanitario es bueno. Bien, la Farmacopea Argentina en su séptima edición, a diferencia de las anteriores, está compuesta por 4 volúmenes, lo que decíamos antes, cada uno de los cuales se publica anualmente, siendo oficial el primero a partir del año 2003, un poco repito lo que decía antes. El título de la obra puede abreviarse como FA7 y reemplaza las ediciones anteriores. Esto que ustedes por ahí, FA7, quizás en algún momento lo leyeron, compraron un sobrecito de bicarbonato para hacer buche, lo que sea, un cloro de magnesio, una sal inglesa, algún producto, una agua oxigenada. Si ustedes hagan el ejercicio y busquen algún producto que tengan, una agua oxigenada, un yodo, si tienen la caja o en el envase, por lo general en algún lugar lo van a encontrar, dice según FA7 o FA7, en algún momento lo dice. Y si no lo dicen, crean que les estoy mintiendo, pero lo dice en las cajas y demás. Los laboratorios están como obligados a anunciarlo. Las iniciales FA de Farmacopea Argentina, acompañando al nombre oficial en el rótulo de un producto, indica que el mismo cumple con las especificaciones de la farmacopea, aunque esto no constituye una certificación por parte de la misma. Digamos, el laboratorio nos dice la elaboración o el fraccionamiento de este producto cumple con lo que dice la farmacopea argentina. Entonces se ponen según FNA o según FN7 o según FA7 o según FA, según farmacopea. Ahora, no quiere decir que con el solo hecho de enunciar que dice que cumple, cumpla. Digamos, la autoridad sanitaria y las inspecciones que se realizan van a ir a certificar que realmente cumplan con eso, además de anunciarlo en el rótulo, digamos. Los ensayos y valoraciones descritos son los métodos oficiales sobre los cuales se fundamentan las especificaciones de la farmacopea, es decir, valoraciones, es decir, cómo hacemos para determinar que en un comprimido que dice que tiene 500 miligramos de ibuprofeno, de paracetamol, por ejemplo, haya 500 miligramos de paracetamol, se hace un montón de ensayos y se determina la concentración, la potencia de ese comprimido, por ejemplo, y bueno, en la farmacopea está especificado qué tipo de ensayo, súper especificado y súper detallado cómo se hace para hacer un ensayo de valoración. Todas las declaraciones contenidas en la farmacopea, con las excepciones dadas más adelante, constituyen normas para las sustancias oficiales. Una sustancia es de calidad Farmacopea Nacional Argentina cuando cumple con todos los requisitos, lo que decíamos hoy. Cuando cumple con todo lo que dice es de calidad de farmacopea y lo puede anunciar en el rótulo, más allá de que puede ser pasible de una inspección y un análisis de que realmente dice lo que tiene lo que dice decir, lo que dice tener. Bien. Interpretación de los requisitos y ahora vamos a ir a la parte, esto es un poco bastante hablado, después la parte que me interesa a mí es la de definiciones de farmacopea. Eso también es interesante, pero bueno, es más charlado por ahí para que después lo van a leer. Las normas farmacopeicas definen las características de un producto y establecen los ensayos que permiten demostrar que el mismo satisface los requisitos mínimos de calidad exigidos por la autoridad sanitaria. Esto es lo importante, las normas farmacopeicas se aplican en cualquier momento de la vida útil del producto, desde que se elabora hasta su fecha de vencimiento. Digamos, aplican las normas farmacopeicas a todos los estadios del producto, ¿sí? No debe entenderse que el cumplimiento de las especificaciones en la monografía a muestra de un lote asegura el cumplimiento de las normas de todos los componentes del lote. Eso también. Esto se hace un ensayo de muestra, digamos. Se toma una muestra de un lote, por ejemplo, y si dos envases de ese lote cumplen con... se entiende o se dice que el resto debería cumplir, lo que no es concluyente, digamos. Puede pasar que otra parte del lote no cumpla con determinados procesos, pero bueno, lo mismo para si se toma una muestra, cuando se hace un retiro del mercado de ANMAT, se toma una muestra, un producto en sospecha, por ejemplo, y se determina que está contaminado. Un estudio de contaminación microbiológica, por ejemplo, si hay una muestra de un lote que está contaminado, se retira todo el lote, toda la producción. Lo que no quiere decir que todos estarán contaminados, pero es un riesgo, digamos. Los datos obtenidos a partir de estudio y validación del proceso de fabricación y de controles efectuados durante el proceso pueden dar mayores garantías del cumplimiento de los requisitos que la información obtenida a partir del examen de un número determinado de unidades de ese lote.
Bien, las tolerancias y límites expresadas en la definición de la monografía, bla, 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 esto habla mucho. Ahora les voy a dar lo que me interesaba, el glosario de términos, digamos. Yo, para que ustedes después lo lean, por eso no me gusta darme vuelta y leerle la diapositiva, porque lo tienen en su casa en los apuntes, digamos, lo pueden leer ahí tranquilos. Sí, aclararle algunas cosas que vamos a ir leyendo y lo que más me interesa a mí que aprendan, digamos. ¿Qué tiene que la farmacopea como características? Es consensuada, es decir, está elaborada con el apoyo de todos los sectores claves que intervienen en la actividad. Todos están de acuerdo que esto es fehaciente su información. Es heterónoma, dictada o impuesto por otro, que es la autoridad sanitaria, de acuerdo a un criterio de valor. Determinan que es de referencia y lo determina la autoridad, digamos, la autoridad sanitaria en este caso. Está dirigida, influye o rige toda la actividad farmacéutica, se hace de uso general. Es pública, cualquiera puede descargarlo y acceder a ella. Es bilateral, quiere decir que frente a un sujeto que está obligado a cumplirla, existe otro, la autoridad sanitaria en este caso, que está facultado para exigir que se cumpla. Digamos, ustedes están obligados, nosotros como farmacéuticos, como la industria y demás, estamos obligados a cumplir con las normas. También hay alguna persona que está obligada o que tiene la facultad para exigirnos que cumplamos. Se llama bilateral. Coercible quiere decir que exigible por medio de sanciones. Coercible, ¿qué quiere decir? Que si no se cumple, es probable que te sancionen, digamos, es exigible por medio de sanciones. Impone deberes, el incumplimiento trae aparejado sanciones. Y externa, porque importa el cumplimiento de la norma, no le están conversida a la misma, digamos, es obligatoria, es impuesta y demás. ¿Qué ventajas tienen las normas farmacopeicas? Favorecen la racionalización de los métodos de fabricación y disminuyen sus costos, o sea, una ventaja económica. El más importante sería para mí, permite garantizar la constitución y características de un producto, es decir, la calidad del mismo. Es un patrón de confianza necesario entre cliente y proveedor, es decir, si está avalado por la farmacopea, es un criterio de confianza. Un criterio de equilibrio y balance socioeconómico entre los distintos agentes que participan en las transacciones comerciales, base de cualquier economía de mercado, bueno, eso no nos interesa tanto. Permite intercambiabilidad de productos, es un lenguaje común de comunicación entre fabricantes, reguladores y consumidores. Entonces estamos hablando de los mismos, la misma calidad de los productos. Bien, me estoy yendo por las ramas, después lo van a leer en su casa. Bueno, acá hay cositas que aparecen en la farmacopea. A partir de acá yo les puse algunas cosas y un par de ejemplos puntuales, digamos, cosas que es interesante conocer. No sé, no me acuerdo si esto se los voy a tomar en los exámenes, pero digamos, es para que tengan, cuando ustedes leen algo, una forma de expresar una concentración, una definición y demás. ¿De dónde viene? Viene de acá, viene de la farmacopea, por eso se lo nombro como patrón de referencia. Porcentaje de concentración, es decir, cuánto hay de un producto, de un ingrediente farmacéutico activo en un total de un jarabe, por ejemplo, ¿no? Como ustedes ven, un ibuprofeno al 2%, para poner un ejemplo claro, un ibuprofeno al 4%, una expresión de porcentaje. Si vamos a hablar de porcentaje de peso en peso, se pone así, porcentaje P barra P, quiere decir que hay número de gramos de un soluto, de un granulado, lo que sea, gramos en 100 gramos de solución o mezcla. Es decir, peso y peso, estamos pensando gramos versus gramos. No se usa tanto. Este sí es el más importante, que es el porcentaje de peso en volumen, o expresado como porcentaje de P barra B, peso en volumen. Es el gramos de soluto, cuántos gramos de ese principio activo hay en 100 mililitros de solución. Es decir, esto vamos a medir gramos en mililitros, por ejemplo, por eso es peso en volumen. Y se utiliza prescindiendo, o sea, sin importante que el diluyente en cuestión sea agua u otro líquido, no importa, en gramos de solución, en mililitros, perdón, de solución, en líquido, digamos. Pues ese peso en volumen. Ahora, cuando mezclamos dos líquidos, cuánto de un líquido hay disuelto en otro líquido, se expresaría como porcentaje de volumen en volumen. Número de mililitros de un soluto en 100 mililitros de solución. Cuando se hace una disolución de un líquido en otro líquido. A ver, para que tengan un ejemplo relativamente práctico, no sé si les va a entender. El agua oxigenada, que se usa de uso medicinal, que se usa para lavar heridas, para curar, es agua oxigenada al 100%, al 10%. Al 10% se usa líquido para heridas, y después tenemos el oxidante que se usa para teñirse el pelo, para hacer la base de la tintura y demás, es agua oxigenada al 20 o al 30%. Bueno, la disolución que se hace, el agua oxigenada al 10%, por lo general, por ejemplo, yo trabajaba en un hospital y compramos el agua al 100%, agua oxigenada al 100%. El agua oxigenada al 100% viene en un bidón
que era de Chernobyl, digamos. Eso tocaba la madera y la derretía, fuertísima era. Eso había que diluirlo para llegar a una concentración al 10%. Es decir, esa agua oxigenada yo tomaba 10 mililitros y lo ponía en 100 mililitros de agua. Y ahí me quedaba al 10%. ¿Se entiende? 10 mililitros de ese agua concentrada que era el 100, en 100 mililitros de agua. Si hacemos un zoom, se los voy a contar, no se los voy a hacer el ejercicio porque no lo tengo, pero se los voy a contar más detalladamente. Bien, la expresión porcentaje empleada sin otro calificativo de porcentaje en peso volumen, bla, 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 porcentaje peso en peso para mezcla de sólidos y semisólidos, porcentaje de peso en volumen para soluciones o suspensiones de sólidos en líquidos y porcentaje volumen en volumen para soluciones de líquido en líquido. Es lo mismo que esto, digamos. Bien. Como definiciones. Sustancias auxiliares, hay un apartado específico de sustancias auxiliares o excipientes, en este caso es lo mismo, ya conocíamos lo que eran los excipientes, esas sustancias que se agregan al principio activo para generar esa formulación, lo que vamos a crear un comprimido, un jarabe, lo que sea, para que tenga más estabilidad, para que tenga un determinado sabor, lo que sea. Son las sustancias auxiliares o excipientes, sustancias que se incorporan a las preparaciones, por ejemplo, colorantes, conservantes, saborizantes, ¿ven? Para modificar determinadas características, estas serían las características organolépticas. ¿Qué características tiene que tener? Deben ser inocuos o agregado en una proporción que garantice la inocuidad, es decir, que no genere ningún efecto en el organismo. No tener influencia adversa sobre la seguridad y eficacia terapéutica del principio activo, no interferir en su efecto terapéutico y no interferir en los ensayos y valoraciones. Es decir, cuando vamos a determinar, no sé, una determinada temperatura de ebullición, por ejemplo, bueno, que ese excipiente, esa sustancia auxiliar, no modifique el ensayo o la valoración del principio activo, que es lo que queremos realmente determinar. Una sustancia oficial es aquella que no contiene sustancias auxiliares agregadas, salvo que se permita específicamente en la monografía correspondiente. Una sustancia oficial es, por ejemplo, lo que yo decía, el bicarbonato de sodio. Ustedes compran un bicarbonato de sodio, un sobrecito, y es bicarbonato de sodio. No tiene ningún colorante, ningún conservante. Entonces se llama sustancia oficial. Hay esos, sal inglesa, borato de sodio, que usaban, si tienen hijos, usaban el bórax, el famoso bórax, que usaban para hacer una pasta que no sé cómo se llama, esa que es tipo elástica. Bueno, el bórax es borato de sodio, es una sustancia oficial. El rótulo indica los nombres y la cantidad de las sustancias. Colorantes son sustancias auxiliares que se incorporan exclusivamente para dar color, como el nombre lo dice. Bla, bla, bla. Conservantes auxiliares que se agregan a las preparaciones para protegerla de la contaminación microbiana, es decir, para extender por ejemplo, su vencimiento. Bien. Hay todo un capítulo sobre conservantes, qué tipo de conservantes hay y demás. ¿Cómo están las monografías de los principios activos? Bueno, más o menos todas las monografías de todos los principios activos nos va a decir cuál es la fórmula química, tienen un nombre con un número y un Chemical Abstract Service, o sea, un título informativo, el nombre de la composición química, la sustancia química pura que tiene ese principio activo. Bien, una configuración estereoquímica, bueno, la configuración estereoquímica, cómo esa molécula se mueve en el espacio, no nos importa mucho. Nos va a decir esa fórmula química, nos va a decir caracteres generales, es decir, caracteres generales si es inodoro, si es prácticamente indoloro, con un débil olor o expresiones semejantes, no va a hablar del olor. Una vez que se abre, se destapa, por ejemplo, y se deja entrar el aire durante 15 minutos y determinamos qué tipo de olor tiene. Bien, caracteres generales es eso. ¿Cómo es su solubilidad? Si es soluble o no soluble, o poco soluble. Parcialmente soluble, por ejemplo, si se va a disolver, si vamos a poder mezclarlo en agua y no lo vamos a encontrar más, se disolvió o no, o único que es completamente inmiscible, digamos, no se mezcla nunca con agua. Bueno, son características de solubilidad de un producto. Bien, vamos rapidito con esto porque para que no sea tan pesada la clase. Los procedimientos. En todos los ensayos descritos en la farmacopea se debe cumplir con las buenas prácticas de laboratorio. Esto se los nombro nomás, después lo vamos a desarrollar siempre durante todo el cuatrimestre y el cuatrimestre que viene las buenas prácticas de laboratorio. La utilización de las siguientes expresiones se emplean en ensayos descriptivos en la farmacopea y se refieren, por ejemplo, blanco, cuando se indica que se deben hacer las correcciones necesarias por medio de una determinación. Bueno, esto ni nos vamos a meter mucho. El concepto de cepas microbianas que son, las cepas que se usan como referencia para ver si hay contaminación o no. El blanco se habla de referencia, a ver cómo se le explico lo que es la sustancia blanco. Bajo relación de ensayo, pero omitiendo dicha sustancia. Es decir, es la sustancia de referencia, digamos, como el negativo. Cuando vamos a comparar una sustancia con otra, vamos a comparar
Se deben hacer las correcciones necesarias por medio de una determinación con un control. Se llama sustancia de control, es decir, la que no tiene principio activo, por ejemplo. Un ensayo de solubilidad se puede hacer la pastilla con el principio, un comprimido con el principio activo y un comprimido sin el principio activo y ver qué diferencia dentro, o sea, se compara. El blanco es la sustancia que nos sirve para comparar. Bien, no nos metemos mucho más con eso, procedimientos. Glosario de términos, acá sí había cosas que se nombran y que es lo mismo nombrarlas de una forma y la otra, y que esto es según farmacopea. También es un apartado del glosario de términos gigante y habla de un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué es un aditivo? Es una sustancia que se incluye en la formulación de medicamentos y que actúa como vehículo, conservador o modificador de algunas de las características. Es lo mismo que decir un excipiente o aditivo. Entonces, cuando escuchamos la palabra aditivo, están hablando de excipientes. Otra cosa aparte, que se llama calibración. ¿Qué es una calibración? Es un conjunto de operaciones que, bajo condiciones específicas, la relación entre los valores indicados por un instrumento o sistema de medición, o los valores representados por una medición. Calibrar es calibrar, que digamos, si vamos a usar una balanza que va a determinar un peso, vamos a usar un termómetro que va a medir temperatura, bueno, que esté calibrado quiere decir que se ajuste a las normas y que funcione perfectamente, digamos, para una medición de referencia. Calidad es la aptitud. ¿Qué se dice que un medicamento de calidad? La farmacopea lo define como la aptitud del medicamento para el uso al que se destina, la cual es determinada por su eficacia, ponderada en relación a la seguridad, de acuerdo a lo declarado en el rótulo señalado por el fabricante, y conforme a las especificaciones de identidad, concentración, pureza y otras características. Bien, en que sea de calidad es que cumple con el efecto terapéutico que tiene que cumplir. Comisión permanente de farmacopea ya lo nombramos. Contaminación, bueno, sí, cuando la farmacopea define que algo está contaminado, cuando hay presencia de alguna entidad física, química o biológica indeseable, una impureza de cualquiera de estos tres orígenes, física, química o biológica. Física puede ser una turbidez, algo de solubilidad, un color extraño, lo que sea, un olor extraño. Química es algún componente que no debería estar, y biológica es alguna contaminación microbiológica, por ejemplo, algún microorganismo. Define eficacia como la aptitud del medicamento para producir los efectos propuestos. Es decir, un medicamento va a ser eficaz cuando cumpla el efecto terapéutico que lo caracteriza. Una forma farmacéutica es la mezcla de uno o más principios activos con los inaditivos que presenta características físicas aptas para su adecuada dosificación, conservación y administración. Formas farmacéuticas, a esto es lo que está definiendo la farmacopea, son todas las que vimos en el video en la clase de medicamentos, la clase 2, las formas farmacéuticas. Bueno, es eso, cuando hay uno más de principios activos, de alguna forma preparado para que se pueda dosificar de una forma específica. Identidad, los ensayos de identidad son los ensayos de confirmación de la presencia del principio activo. Identificación, los ensayos de identificación para saber que está el principio activo en eso que estamos consumiendo, por ejemplo. Materia prima es la sustancia de cualquier origen que se emplea para la elaboración de medicamentos. Un medicamento, la sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintética, esto ya se lo definí más de una vez, que tengan efecto terapéutico, preventivo, rehabilitatorio, que se presenta en forma farmacéutica y sea identificable como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas o biológicas, sinónimo de preparado farmacéutico también puede ser medicamento. Monografía, bueno, esto es lo que estábamos diciendo recién y creo que no me queda mucho más. Pureza, cuando se dice que una sustancia tiene determinada pureza, es el grado en el cual la materia prima, los productos intermedios de granel están exentos de materiales extraños o grado en el que una entidad química o biológica está presente en una sustancia. Es decir, cuanto más puro es cuanto menos contaminado está. La expresión de potencia es la actividad de un fármaco. Un fármaco se determina qué tan potente es en términos de la concentración o la cantidad que se necesita de ese principio activo para producir un efecto definido o en relación con el efecto máximo alcanzable. Es decir, un fármaco que con menos dosis hace más efecto es más potente. ¿Sí? Si se necesita mucha dosis para producir un efecto, es menos potente. Lo vamos a seguir desarrollando todos estos términos, lo vamos a seguir hablando en el transcurso del año. Pero es un primer pantallazo. ¿Qué es un principio activo? También lo hemos definido más de una vez, pero bueno, ya estas son definiciones de la farmacopea. Que es la sustancia natural o sintética que tenga alguna actividad farmacológica, identificable por sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas, que no se presente en forma farmacéutica y que reúna condiciones para ser empleado como medicamento. Es decir, ya cuando el principio activo está presente en una forma farmacéutica, es decir, que tiene excipientes que le dan determinada forma farmacéutica, ya es un medicamento. El principio activo es sin su forma farmacéutica, es solamente la sustancia. Seguridad es la característica de un medicamento de poder usarse sin mayor posibilidad de causar efectos tóxicos, efectos secundarios, efectos adversos, como lo quieran llamar. Cuanto menos posibilidad tenga de generar efectos adversos, es más seguro.
la eficacia y seguridad son términos que vamos a usar mucho a lo largo del cuatrimestre porque estamos hablando de medicamentos, ¿sí? Validación es la evidencia documentada que demuestra que a través de un proceso específico se obtiene un producto que cumple consistentemente con los atributos de calidad establecidos. Bien. Por último, un poquito de ejemplo, les puse dos fotos que saqué de la farmacia, que no sé si lo van a alcanzar a ver ahí, pero esto es agua de Alibur, es un tipo antiséptico, uso externo y demás. Laboratorio Drogal. Laboratorio Drogal nos avisa acá, industria argentina, ¿verdad? Es agua de Alibur, es un producto de referencia, es una sustancia original, es única, sin conservante, sin ningún tipo de aditivo, y nos dice calidad según FNA, está preparado según la farmacopea. Y acá a la derecha de ustedes es un bicarbonato de sodio. Este Drogal también es un laboratorio que se vende bastante. También nos aclara bicarbonato de sodio y abajo tiene la sigla FNA, que es Farmacopea Nacional Argentina. Cumple con todas las especificaciones del bicarbonato de sodio que establece la farmacopea. Así puede haber miles, les puse dos para que tengan un ejemplo. Y esto, quiero que lo lean, lo estoy de memoria, no. Esto les puse solamente a modo de que lo lean porque en la farmacopea que les voy a subir es larguísimo, gigante y hay demasiado para leer. Pero por ejemplo, les puse algo tan simple como la gasa. Esta es la monografía de la gasa. Entonces, ¿cómo se define? En tejido de algodón, de tejido de punto, de bla 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 bla. ¿Qué tipo de ensayos hay para saber que la malla tiene que tener determinada presión? Bueno, tiene... creo, me la juego a que no lo van a leer, pero si lo leen van a ver que hay cosas muy llamativas y que no sabemos que sean tan específicos para la trama del hilo por centímetro cuadrado. Bueno, yo creo que tampoco nunca lo leí, pero cosas llamativas, pero les quería mostrar cómo está la gasa que se usa que compran en la farmacia, que se usa en curaciones, está especificada en la farmacopea, toda la descripción que tiene que tener. Bien, creo que con esto llegamos al final. Sí, bueno, contéstenme el mensaje, les voy a subir este video, les voy a grabar las otras clases y comuníquense conmigo por las vías que quieran y bueno, vamos a ver cómo seguimos adelante con estas clases.